nosotros hablamos justamente de las distribuciones de frecuencias que son muy importantes en la actualidad para las investigaciones correspondientes en la recogida de datos. Por lo tanto, es muy importante hacer una tabla de distribución de frecuencias para poder realizar justamente las representaciones geográficas correspondientes. El objetivo es analizar justamente las distribuciones de frecuencias, tablas y los métodos de muestreo de investigación científica educativa. Es importante conocer también la población, universo, muestra, como también los métodos de muestreo. Estos van a ser justamente métodos probabilísticos y métodos no probabilísticos. Para esta sesión vamos a ver justamente de manera directa lo que es una distribución de frecuencias. Es una matriz ordenada o una tabla cuyos elementos son las frecuencias simples, que son estas tres que lo estoy remarcando, y las frecuencias acumuladas, que son estas seis en realidad, ¿no? Entonces, bien importante identificar estas frecuencias, las acumuladas y las simples. Tenemos justamente un esquema, un cuadro general de distribución que denota frecuencias absolutas, frecuencias relativas y frecuencias porcentuales. Se los dice frecuencias simples a la frecuencia absoluta, le vamos a asignar f sub a, en algunos libros lo van a ver fi, ¿ya? La frecuencia relativa f sub r y la frecuencia porcentual p minúscula en porcentajes. Las frecuencias acumuladas son aquellas menor que y mayor que. Menor que son justamente, y las vamos a designar con las letras mayúsculas, y con letras mayúsculas f sub a, que es la frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub r es la frecuencia relativa acumulada, y la p en mayúscula en porcentajes es la frecuencia porcentual acumulada. Las frecuencias acumuladas mayor que, tenemos aquí la frecuencia absoluta acumulada f mayúscula asterisco a, f asterisco sub r y p mayúscula asterisco en porcentajes. Estos tres lo vamos a designar justamente con asterisco correspondiente, y estas no necesariamente. Bien, ahora vamos a ver tablas de distribución de frecuencias. Para esto voy a irme a la hoja en Excel, voy a abrir una hoja en Excel, que lo tengo aquí, voy a agrandar un poco, y lo que vamos a hacer aquí es construir una tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer ejercicio 1, que indica construir la tabla de frecuencias de los siguientes datos. Si la variable es x, voy a definir edad en años. Listo. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos, voy a anotarlos aquí. Supongamos que yo he ido a una determinada institución, he hecho una encuesta, he identificado en la encuesta, algunos tienen por ejemplo 19 años, ¿sí? Tal vez alguien tiene 20, 21, 20, 19, 18, 20, 20, 21, 22, 19. Aquí tengo este conjunto de datos, muy pequeño en realidad. Para ejemplificar, lo que hay que hacer es determinar la tabla de distribución. Son edades de cuántos estudiantes. Aquí está el recuento, dice 12, ¿sí? Recuento igual a 12. Entonces son 12 datos, ¿no? 12 edades de 12 personas.
Entonces, ¿cómo construimos ahora la tabla de distribución de frecuencias? Primero anotamos la variable X, edad. Aquí anotamos su frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Aquí anotamos la frecuencia absoluta, la frecuencia mayúscula relativa y la frecuencia porcentual. Aquí voy a anotar la F asterisco, ¿no? Sub A, el acumulado, la F asterisco sub R, la frecuencia relativa acumulada, y P mayúscula asterisco, la frecuencia porcentual acumulada mayor que. Ya tengo aquí ahí está. Listo. Ahora observamos cuántas edades son aquí. El valor mínimo, ¿cuánto es? 18. ¿No? Luego vendría 19, luego vendría 20, 21 y 22. Listo. Aquí anotamos el total. Ahí está. Ahora, observamos. La edad de 18, ¿cuántas veces se repite? La frecuencia absoluta es el número de repeticiones. ¿Cuántas veces se repite? Solo Una, uno. Uno nada más, ¿no? Su frecuencia es 1. La edad de 19, ¿cuántas veces se repite? 4, dice. 0, 1, 2, 3 y 4. 4. Entonces su frecuencia de aquí es 4. La edad de 20, 1, Tres. 4 2, dice. 3 y 4. 4, ¿no? Acierto, 4. 4, ¿no? Aquí está, 1, 2, 3, 4. La edad de 21, 2. 1 2 dice. y 2. Dos, Su dice. frecuencia es de 2. Y la edad de 22, una sola vez, ¿no? 1. Aquí está. Ya está, ya hemos identificado el número de observaciones, que es la frecuencia absoluta simple, y lo que hacemos por consiguiente es, en este caso, sumar. Seleccionan la celda en la hoja de Excel, ustedes pueden hacer con la calculadora sumar 1 más 4 más 4 más 2 más 1, y ahí tienes el total. Aquí está este que dice sumatoria. Listo, ¿cuántos habían sido? 12 datos. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿sí? ¿Está sencillo? Sí, licenciado, ¿se entiende? Dice. Sí, dice. Sí, dígame, dígame. Se está entendiendo, le dice. Muy bien. Ahora vamos a la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es justamente la división que se hace entre la frecuencia absoluta y su total. Por ejemplo, anotamos en cada celda. Aquí tenemos columnas A, B, C, D, E, F, G, etcétera, y las filas son 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Estas son filas en la hoja Excel. Filas y columnas. Una celda está compuesta por la intersección de una columna por una fila. Este, por ejemplo, es la celda de 14. Ahí está. Entonces, ¿cómo definimos ahora aquí? Ustedes en la calculadora pueden hacer, dividan 1 dividido entre 12 y ese resultado anotan aquí. Para mi situación va a ser, como estoy en una hoja de Excel, voy a dividir 1 dividido entre 12. Aquí voy a anotar el número nada más, puede anotar 12. Listo, ahí está. 0.083333, un número periódico. Lo que sí se puede hacer con esto, miren, podemos ir reduciendo decimales, ¿no? Con 3 trabajaremos. El siguiente va a ser 4 dividido entre 12. Como ya tengo aquí definida la función, automáticamente lo que está haciendo es 4 dividido entre este 12, ¿no? Listo. 0.333. El siguiente será de la misma forma, ¿no? Porque es 4 sobre 12. El siguiente va a ser 2 dividido entre 12. ¿Cuánto es eso? 0,167. Y finalmente 1 dividido entre 12 y eso es 0,083. Ahora aquí lo que hay que hacer es
sumar esto y tiene que darnos justamente un número entero, ¿ya? Un número entero, yo creo que ahí suma, ¿no? Igual a 1, a ver, fíjense en la calculadora, sumen 0,08 más 0,33 más 0,33 más 0,17 más 0,08, ¿cuánto da? 1 exactamente, ¿no? Este es 1,0, es 1 nada más en realidad, ¿ya? Creo que se confundan, esto es 100, no, no es 100, 1, ¿ok? Listo, ya tenemos, esta sumatoria es 1. Esto se lo llama frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Son fracciones, son cocientes de cada frecuencia absoluta entre su total. Eso se refiere, ¿no? 4 dividido entre 12, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Este de aquí, 1 dividido entre 12. El 12 es el total, ¿no? ¿Qué también sería 12? También este 12 se designa con la letra n minúscula, ¿no? N igual a 12. En algunos libros lo van a ver así, ¿no? La suma total de todas las frecuencias es n. N igual a 12. Listo. Ahora vamos al siguiente, frecuencia porcentual. ¿Qué hacemos en la frecuencia porcentual? Lo que vamos a hacer es dividir, ¿no es cierto? Vamos a dividir, en este caso, vamos a multiplicar la frecuencia relativa, ¿no? Entonces multipliquen 0,08 por 100 si están con su calculadora, es decir 0,08 por 100. Listo, ahí tenemos. Este por ejemplo va a ser, y hay que reducir decimales, ¿no? ¿Cuánto sería? 8,8% aproximadamente, ¿no? Este otro va a ser 33% y así sucesivamente. 33, esto va a ser 17%, 8%. Suma total tiene que darte 100%. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, licenciado, está entendiendo. Licenciado, una Sí. pregunta. De las frecuencias porcentuales que ahorita acaba de hacer, ¿los decimales no se los toma en cuenta? ¿Se hace todo lo posible para redondearlos? Sí, es necesario redondear esta parte, porque a veces no te va a sumar exactamente igual a 1. Del porcentual, ¿verdad? Sí, a veces se trabaja, mira, con mínimos porcentajes, ¿no? Ahí, por Ay, ejemplo, tenemos cuánto, a ver, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, lo gracias, que yo Liz. puedo hacer es a un número. Este, por ejemplo, tendría que ser 10%, ¿no? Si te das de cuenta. Sumen a ver estas cantidades. Ahí les va a dar exactamente igual a 1, ¿no? 0,1 más 0,3 más 0,3, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 10 en este caso. 1 sería, ¿no? 1. Aquí da exactamente igual a 1. Pero anteriormente con dos decimales, si se dan de cuenta, ahí por ejemplo no suma 1, ¿no? ¿Cuánto suma? ¿Han realizado la sumatoria? Verifiquen con su calculadora. Sí, Lice, ha salido 0,08 más 1,76. 0,33 más 0,33, 0,17 más 0,08, 0,99 le va a dar. ¿Alguna otra consulta? Entonces vamos reduciendo, ¿no? Los decimales. Ahora aquí, por ejemplo, podríamos ir definiendo, ¿cierto? Este dato multiplicado por el 100%. Pero no nos va a dar justamente, ¿no? Si se dan y se observa muy bien en la calculadora, ¿cuánto tendría que darles? Por ejemplo, si multiplicamos por 100, 0,1 por 100 va a ser 10%,
aquí va a ser 30%, 30%, 20% y 10%. Ahí recién suma 100, ¿no? ¿Sí? Entonces a veces se tienen estas dificultades, por ejemplo, que realizan algunas operaciones pero no les sale de manera exacta. Es muy importante esta parte en poder hacer redondeos, ¿no? Si vas a trabajar aquí, por ejemplo, con un decimal, o vas a trabajar perdón, con 2 decimales, o así trabajando con 3 decimales, o máximo 4. ¿Sí? A veces da con 4 decimales, exactamente igual a 1. Pero en eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Ya? Ahora vamos a la frecuencia acumulada menor que la primera frecuencia. Aquí, ¿qué vamos a anotar? Este valor, 1. Anotamos. Y en la siguiente va a ser la suma, 1 más 4. Y anotamos ahí. ¿Cuánto es 1 más 4? La siguiente frecuencia simple, ¿no? 5. ¿No es cierto? Yo estoy sumando el anterior más esta frecuencia, 5. Luego va a ser 5 más 4. Y anotamos aquí. 9. Siguiente será 9 más 2. Y anotamos. 11. 11 más 1. 12. Esto lo voy a pintar ahí de color rojo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La primera frecuencia absoluta simple siempre es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada. Luego, ¿cómo se calculan los demás frecuencias acumuladas? Aquí es leer la que hacía en zigzag de suma, ¿no? A lo que se ha realizado. Y la última frecuencia acumulada, miren, es el total, 12. Hasta ahí nomás queda. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Recálculo, anotamos 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, 9 más 2, 11, 11 más 1, 12. Listo, ahí termina. La última frecuencia absoluta acumulada siempre es igual a n. ¿Está bien? Ahora vamos con la frecuencia acumulada relativa. Anotamos este valor, bien, 0,1. Luego sumamos, ¿no? 0,1 y de la misma forma, ¿no? La primera frecuencia absoluta acumulada siempre es igual, ¿ya? 0,01 más 0,03, aquí será 0,4. 0,4 más 0,3, 0,7. 0,7 más 0,2, 0,9. 0,9 más 0,1, ahí exactamente es igual a 1, ¿no? Con esta. Y donde 1 es justamente total. Ahí está, ese es el total. La frecuencia relativa. Esta última celda se lo dejen vacío. Vamos con la frecuencia porcentual. Lo mismo, es la misma lógica. Anotamos este valor y lo voy a pintar de otro color. Color verde. Ahí está. Yes. Ahí está. Y sumamos 10% más 30%. ¿Cuánto da? 40%. 40%. 40 más 30, 70%. 70 más 20%, 90%. Y finalmente 90 más 10, 100%. Listo. Y miren, 100 es justamente la suma total de todas las frecuencias, ¿no? Aquí está. Entonces, bien importante anotar lo siguiente: la sumatoria de todas las frecuencias simples siempre es n. La sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Y la sumatoria porcentual simple siempre va a ser igual a 100%. Aquí las últimas frecuencias siempre van a coincidir con los totales. Iniciamos con las primeras frecuencias, miren, los que he anotado de color verde, ¿no?
Otra forma de calcular esto es, por ejemplo, si ya tengo la frecuencia relativa acumulada, multiplicamos esta por 100, 0,1 por 100, 10. Esto, 0,4 por 100, 40. 0,7 por 100, 70. 0,9, 90. 1 por 100, 100. Otra forma es esto, ¿no? Calcular. La otra forma es anotar este dato, este simple, aquí. Sumamos 10 más 30, 40, más 30, 70, más 20, 90, más 10, 100. Con la frecuencia simple. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Lisa. Está sencillo, ¿no? Sí, está clarito. Sí, Lisa. Ok. Ahora vamos a las acumuladas. Para las acumuladas voy a anotar primero la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Se dice mayor que porque va a ir de mayor a menor. Esta acumulada se dice menor que porque va a ir de menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor. ¿Sí? Anotamos aquí. ¿Qué dato? Este valor, ¿no? El total, que es 12. Es decir, la primera frecuencia absoluta acumulada mayor que es siempre igual a n. ¿Y qué voy a hacer para calcular los demás? Lo que voy a hacer es restar 12 menos, con esta frecuencia simple, ¿no? 12 menos 1, ahora aquí. En estas tres la operación es resta, ¿ya? En estas otras tres la operación era sumar, ¿no ve? Con las simples. Entonces aquí va a ser restar. Aquí la primera frecuencia relativa, ¿cuánto va a ser? 1, ¿sí? Que es la suma total de todas las frecuencias relativas, este 1. Y aquí el porcentual va a ser el 100%, ¿no? 100. Este 100. ¿Sí? Ahora vamos. 12 menos 1, anotamos aquí, 11. 11 menos 4, ¿cuánto se hace 11 menos 4? Si alguien está con calculadora, 7, ¿no? Sí. 7 menos 4, 3. 3. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. ¿Ven? De mayor a menor. Aquí la operación es resta, aquí la operación es suma. Voy a anotar un error aquí. Suma. Aquí la operación es resta. Ahí está. 1 menos, ahora con la frecuencia relativa, ¿no? Simple. 1 menos 0,1, ¿cuánto es? 0,9. 0,9 menos 0,3 será 0,6. 0,6 menos 0,3, 0,3 y 0,3 menos 0,2, 0,1. 0,1 menos 0,1, 0. Listo. Ahora aquí lo mismo tenía que restar, ¿no? 100 menos 10, 90, ¿no? 90 menos 30, 60. 60 menos 30, el siguiente va a ser 30%, y 30 menos 20, aquí va a ser 10, 10 menos 10, 0. Listo. Ahora otra forma también de calcular estos es, si ya tengo la frecuencia relativa acumulada, 1 por 100, 100. 0,9%, 0, en este caso 90, ¿no? 0,6%, 60. 0,3%, 30. 0,1%, 10. Listo. Y 0% es 0. Hasta ahí entonces ya tendríamos, ¿no? Completa la tabla de distribución de frecuencia. Ahora, ¿qué tipo de tabla es esta? Miren, nuestra variable, ¿qué tipo de variable será? Edad en años. ¿Será una variable continua? ¿Será una variable discreta? ¿Será una variable nominal? ¿O será una variable ordinal? ¿Qué dice? A ver.
Tal vez ordinal. No, esta es una variable cuantitativa, edad en años, discreta, porque tenemos aquí números enteros. Todos son números enteros, ¿no? No hay ninguno que tenga decimal, ¿no? No puedo decir edad de 19.5 años, ¿no? No puedo decir aquí, ¿no? No puedo decir aquí 20,3, ¿no es cierto? Si fuese así, por lo menos dos de estos, esa se dice que es una variable cuantitativa ya continua, porque tiene decimales, ¿no? Ahí está el coma, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando se trabaja con números enteros, es una variable discreta cuantitativa, ¿ya? Porque son números enteros, no tienen decimales, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué tipo de tabla sería esta? Una distribución discreta. Aquí lo voy a anotar. Distribución discreta. Listo. ¿Ya? ¿Por qué es distribución discreta? Porque tenemos la variable discreta. Por si acaso las tablas siempre se va trabajando, ¿no? Con variables mayormente cuantitativas. Pero puede existir, y va a ser el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. De la siguiente tabla, completar las demás frecuencias. Ahora, ¿cuál es la siguiente tabla? Voy a anotar aquí una tablita. Sexo, ¿no? La variable. Voy a anotar aquí. El género. Masculino, femenino. Y aquí voy a anotar el total. Como ya tengo aquí esto, lo voy a copiar, ¿ya? Supongamos que la frecuencia de masculinos en el curso, ¿cuántos hay? A ver, digamos son 20, ¿ya? Y femeninos son 30, ¿sí? En el curso. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Sumamos, ¿no? ¿Cuántos son en total en el curso? 50. Supongamos, ¿no? No es 50 en realidad, ¿no? Ya, 50. Muy bien. Solamente se tiene esta tabla. Estita nada más. A partir de esto, tienes que ir construyendo las demás frecuencias, ¿no? A ver, vayan elaborando. ¿Pueden hacerlo? ¿O yo nomás lo hago? Sí. Entonces, ahí terminamos la sesión del día de hoy.